Bueno, gracias y paz a todos los oyentes de esta transmisión. Y en el día de hoy voy a traer un tema muy polémico y controversial. Y en este tema voy a traer unos slides. Y este es un tema que no se toca en mucha congregación porque se ha puesto como un tabú y mucho pastor aún le huye a responder a esta pregunta. Y escuchen bien, porque esto es importante. Esta transmisión es muy importante. ¿Debe la mujer cubrirse la cabeza para orar? Y esta es la pregunta que yo le hago a cada pastor de congregación que se dicen ser sana doctrina. ¿Debe la mujer sí o no? ¿Debe la mujer cubrirse la cabeza para orar? Vamos a disertar sobre este tema en el día de hoy y vamos a tocarlo punto por punto. Voy a comenzar leyendo. Y repito de nuevo, este tema es fundamental y crucial para que lo podamos entender. Vamos a leer todo lo que he puesto aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 3 al 16. Leamos lo primero antes de ir punto por punto, porque yo quiero ir punto por punto en estos versículos de 1 Corintios capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer de hace crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ya leyendo de corrido estos versículos, vamos a comenzar a verlo punto por punto, a ver de una manera más profunda. Y yo quiero ir punto por punto para que todas las personas que estén escuchando esta transmisión puedan entender en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, que puedan entender bajo la guía del Espíritu Santo ese tema tan fundamental. Porque la respuesta es sí, la mujer debe cubrirse la cabeza, pero esto no es porque yo lo diga, sino porque la misma palabra de Dios así lo estipula. 1 Corintios 11:3. Comencemos con este versículo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí de entrada, el Espíritu Santo nos dice el orden de jerarquía que se da sobre toda la raza humana. Dice que Cristo es la cabeza de todo varón, pero el varón es cabeza de la mujer. Y esto es importante, esto es fundamental, que lo entendamos. ¿Por qué el varón es cabeza de la mujer? Y esto lo podemos ver de Génesis 3:16, desde el jardín del Edén. Allí a la mujer dijo, cuando falló la mujer a través del pecado de comer la manzana de desobediencia, cuando entró la desobediencia y el pecado en el mundo, dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Eso es lo que le dice Dios. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta palabra enseñorear en el hebreo es mashal, que significa gobernar, apoderarse, dominar o enseñorear. Y aquí muchas personas pueden decir, porque estamos viendo en tiempos muy modernos, no, que la Biblia es muy machista, que cómo es posible que esto fuera así. Pues esto no es una doctrina humana, esto es el orden de Dios. Y eso fue por causa desde la desobediencia del Edén
que el varón es cabeza de la mujer. ¿Por qué este punto es primordial? ¿Por qué? Porque esto es uno de los apartes que nos dan a entender por qué la mujer debe cubrirse para orar. El varón gobierna sobre la mujer, así como Cristo es la cabeza de todo varón y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, aquí ya de entrada nos dice el Espíritu Santo, ¿no? Que no existe uno solo, ¿no? Como dicen los unicitarios, lamentablemente, pero ese no es el tema. Miremos, en estos tiempos modernos que están viviendo en esta sociedad, se está viendo un descontrol total y una desobediencia a los mandatos de Dios, porque ya sabemos eh, el movimiento que se ha formado, el movimiento del feminismo que se ha formado a nivel mundial. Por eso podemos ver toda esta propaganda que se está promocionando en el mundo a través de los medios sociales de comunicación y a través de la música. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todas estas imágenes? Estas imágenes significan que ya la mujer no está asumiendo un rol, el rol de estar sujeta al varón, porque el varón tiene que gobernar sobre la mujer. Esa fue la orden de Dios, no la orden mía ni la orden de ningún pastor, es la orden de Dios. La mujer, el hombre gobierna sobre la mujer. Y entonces, esta palabra, volvámonos aquí a la palabra mashal, que es el hombre se apodera a la mujer o gobierna a la mujer. Y esto más que todo se da en el matrimonio, pero también en Satanás quiere pervertir la sociedad de una manera horrible. Ahora ya podemos ver grupos feministas en pro del aborto y en pro del lesbianismo y en pro de muchas otras cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Esto no es nada más sino esta desobediencia a Dios no es nada más que es uno de los apartes que podemos ver del ministerio de la iniquidad, como dice 2 Tesalonicenses, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que una vez se ha quitado del medio. Por eso podemos ver que tanto el espíritu de Jezabel, que Dios se lo da a Juan ahí en la isla de Patmos por revelación en el Apocalipsis, podemos ver muchas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Porque si el ministerio de la iniquidad se da en la sociedad, en el mundo, cuando ese misterio de la iniquidad se entra a la iglesia de Dios, se produce algo que se llama apostasía. Miren, esto es uno de los apartes de la apostasía. Miren esta persona que está supuestamente predicando, que se dice ser pastora o profeta, la manera sensual en que se viste. Una mujer de Dios, y yo le puedo decir una cosa, una mujer de Dios que hace vistiéndose de esa manera, atrayendo y seduciendo a los siervos de Dios, haciéndolos pecar. Esto es parte del ministerio de la iniquidad y cuando se introdució en la iglesia se forma la apostasía. Por eso podemos ver cosas aberrantes como estas, falta de santidad y falta de temor de Dios, falta de vivir en el espíritu y de los miembros o de los pastores que están alrededor, falta de discernimiento. ¿Por qué? Porque si una persona tiene discernimiento y celo de las cosas de Dios, nunca permitiría, escuchen bien, nunca permitiría que una mujer vestida así predique a una congregación. Esto es cosa contraria a lo que ya hemos leído nosotros. Ahora, si leemos en Apocalipsis 2:20 que dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, y sabemos quién fue Jezabel, ¿no? La hija del rey de los Sidonios, la hija de Ed-Baal. Esa era una mujer pagana, impía, que dominaba a su marido y hacía lo que se le antojaba con su marido. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Satanás, pervertir la palabra de Dios, pervertir la ordenanza de Dios. Esa mujer Jezabel, que ahora está metida prácticamente dentro de las congregaciones, que dice, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso es lo que estamos viviendo. Estos son los principios prácticamente, o prácticamente la inundación de la apostasía dentro de las congregaciones. Por eso es que mucho pastor, y escuchen bien, mucho pastor teme hablar de este tema y del tema que sigue también. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando estamos viendo en 1 Corintios capítulo 11, de versículos del 4 al 5, dice así: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza.
porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y ahora, muchos pastores dicen, no, eso de cubrirse la cabeza, eso fue por cuestión cultural a la iglesia de Corinto. O sea, buscan muchos pretextos. Muchos, ¿por qué? ¿Por qué buscan pretextos? Porque ellos no buscan agradar a Dios y dicen, y ellos dicen y proclaman que aman la palabra de Dios, pero en realidad con sus hechos lo niegan. Dicen que aman la palabra, o que tienen reverencia a la palabra de Dios y se ponen títulos y epítetos de apóstol, de profeta, de lo que sea. Pero miren, aquí no valen los epítetos y aquí no vale tanto título que tengan de teología. Aquí solo esta palabra es realmente simple. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. O sea que un hombre o cualquier varón no debe utilizar algo en su cabeza, un sombrero o lo que sea para orar. ¿Por qué? Porque está entrando en afrenta a su cabeza. Esa palabra afrenta viene del griego kataisjuno, que significa avergonzar, desgraciar, abochornar y deshonrar. O sea que avergüenza, provoca desgracia y abochorna, deshonra su cabeza cuando un varón ora con la cabeza cubierta. Pero el versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea que no utiliza algo para cubrirse su cabeza, ¿qué pasa? Produce lo mismo. Kataisjuno, que significa avergonzar, avergüenza su cabeza, provoca desgracia a su cabeza, bochorna y la deshonra, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y aquí a cualquier teólogo lo desafío a que explique este versículo de la manera en que se entiende y la manera en que el Espíritu Santo está tratando de decirlo. Porque dice lo mismo. Esta palabra lo mismo significa que aunque ella tenga el cabello largo, porque ese es el pretexto que ellos dicen, o que el pelo es la cubierta, como dice el versículo 14, que vamos a leerlo más adelante, pero no. Aquí dice lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Qué significa eso? Que aunque tenga el pelo largo y no se cura la cabeza, Dios la ve como si se hubiese rapado. Y es una afrenta y desgracia hacia su cabeza. Y por el contrario, todo varón que ora en las congregaciones con una gorra, con un sombrero y que profetiza con un sombrero, ¿qué pasa? También hace afrenta a su cabeza. O sea, es totalmente lo contrario. Pero vamos a preguntar, pero miremos esta imagen. Y aquí quiero que miremosla de un punto de vista profundo. Miren, hay varones. Miren lo que hace Satanás con la sociedad. Pone a los hombres a cubrirse la cabeza para orar y descubre a las mujeres. Aquí vemos mujeres orando sin cubrirse la cabeza, pero en el contrario, a los varones, la mayoría, unos cuantos se cubren la cabeza para orar. Esto, ¿por qué Satanás quiere hacer lo opuesto a la Biblia? Esa es la pregunta que yo le formulo a muchos predicadores y que se dicen pastores y que se dicen apóstoles, que se pongan los epítetos innumerables y posibles y por haber. Aquí no caben epítetos, aquí no caben cursos de teología, hermenéutica o homilética. Aquí solamente cabe hacer la obediencia, hacer lo que dice la palabra de Dios. Es impresionante, es increíble lo que se está viviendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Satanás lo que trata es de pervertir lo que está escrito, el parámetro bíblico que está escrito. Hay unos que se dicen ser llamados, algunos evangélicos, que se dicen ser llamados judíos mesiánicos, que de judíos no tienen absolutamente nada, y se ponen una kippah en su cabeza. Una de esas kippahs que utilizan, que se originaron desde el siglo XVI. O se colocan un manto para verse supuestamente más espirituales que los demás. Pero ante los ojos de Dios, el corazón y el alma está al descubierto, está totalmente desnudo tu corazón y tu alma. ¿Por qué? Porque Dios sabe las intenciones del corazón de cada individuo y sabe, y Dios, que prácticamente el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo que está allí, que está aquí con nosotros, él sabe que esto es contrario a lo que está escrito en la Biblia. Miren, volvámonos a 1 Corintios 11:4. Esto es una afrenta, esto es una deshonra, cubrirse la cabeza a un varón para orar. Pero miren, ahora mucho pastor no le predican a las hermanas que se deben cubrir la cabeza para orar. No les predican, ¿saben por qué? Porque a ellos no les interesa las almas, a ellos no les interesa la salvación de aquella alma.
Tristemente lo digo, hay unos que lo hacen por ignorancia. Hay unos que lo hacen por ignorancia o por costumbre, pero hay otros que aunque sepan este tema, no lo predican en los púlpitos o no lo predican de la manera que es, mintiendo. ¿Por qué? Porque saben que esa congregación les va a quedar vacía y su provisión económica se va a desvanecer como humo. Miren, para irnos más adelante, 1 Corintios 11:6. Dice así la palabra de Dios, porque si la mujer, escuchen bien, y esto es importante, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Aquí la palabra también significa que aunque tenga el pelo largo, aunque tenga el pelo hasta el piso, hasta la cintura, que si no se cubre, que se lo corte, que se corte el cabello. O sea que aquí no se refiere que el pelo está reemplazando el cabello para orar o profetizar en la mujer. Aquí la palabra cubrir viene del griego katakalupto, que significa cubrir completamente, cubrir completamente. Esta palabra katakalupto significa que la mujer tiene que tener aquella cubierta sobre su cabeza. Y cuando dice que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, escúchenos bien, o raparse, que se cubra. ¿Cómo la ve Dios? La ve totalmente rapada. Cuando una mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, Dios la ve rapada aunque tenga el cabello largo. Eso es lo que significa este versículo en conclusión. En pocas palabras. No se refiere mucho cartón de teología para entenderlo. No se refiere mucha hermenéutica o que te devores libros teológicos para entenderlo. ¿Por qué? Porque está explícito, está claro, está claro. Verá que si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, que se coloque esa cubierta completa sobre su cabeza. 1 Corintios 11, del 7 al 9, dice así. Estamos viendo punto por punto, versículo por versículo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Escuchen bien. Y esto es para orar o profetizar, no digo todo el tiempo. El varón no debe cubrirse la cabeza. Pues, ¿por qué? Pues él es imagen y gloria de Dios. Aquí la palabra imagen es eiken, que significa semejanza. El varón es hecho a la imagen y semejanza de Dios y es la gloria de Dios, la doxa, la palabra griega ahí empleada para gloria, es doxa, que es el esplendor. Eso es lo que es el varón. Pero es que el varón por eso no se cubre la cabeza para orar, porque él es la gloria de Dios. En el trono en el cielo, en el trono de Dios, Dios no tiene un sombrero ni algo por el estilo sobre su cabeza. Entonces, por ese mismo motivo, por esa misma razón, es que el varón no debe cubrirse la cabeza para orar. Porque él tiene una autoridad en sí sobre él. Pero, miren lo que dice aquí la palabra, pero la mujer es gloria del varón, es la doxa, el esplendor del varón. Versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahora vamos entendiendo. El varón no procede de la mujer en absoluto. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La mujer fue creada por causa del varón, no el varón por causa de la mujer. Miren lo que dice Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que la mujer es gloria de todo varón, de todo hombre, es la gloria del hombre, es la gloria del varón. Por eso no debe cubrirse la cabeza, eso es uno de los motivos. Pero miren, aquí está el motivo más importante y el versículo esencial y clave de este asunto. ¿Por qué la mujer debe cubrirse la cabeza para orar y profetizar? 1 Corintios 11:10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Aquí la palabra señal de autoridad en el griego es exousia, que significa derecho, libertad, poder, potestad. La mujer debe tener una potestad, una autoridad, un poder sobre su cabeza. Una señal, esa señal tiene que tenerla. Cuando ora o profetiza, tiene que cubrirse la cabeza al orar para tener esa señal de autoridad. ¿Y por qué? Por causa de los ángeles. Aquí hay un misterio que mucho predicador no se la pasa o lo leen a la ligera o de pronto hasta se lo salta. Pero debe cubrirse por causa de los ángeles. Y es la señal de autoridad que tiene esa mujer en su cabeza, la que le da la señal, la que le da la potestad a la mujer. Le da ese principio de poder sobre su cabeza a la mujer.
porque sabemos que la mujer no tiene, pues, el hombre es cabeza de la mujer, pero hasta ahí queda. Hasta ahí queda. La mujer no es cabeza de algo más que se pueda hacer cabeza. Entonces, cuando la mujer se cubre para orar, tiene esa señal de autoridad y es por causa de ese misterio, por causa de los ángeles. En Salmo 103, versículo 20, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, que cuando Dios envía a los ángeles para ejecutar cierta obra, cierto precepto bajo la dirección de Dios, siempre que ves a aquella mujer orando, profetizando con su cabeza cubierta, esa señal les llega a ellos de una autoridad, de una potestad, para que el Señor pueda ejecutar su voluntad a través de esos seres celestiales que son los ángeles. Es importante entender este principio bíblico y este misterio de cubrirse la cabeza para orar. El más importante de todo lo que hemos leído es por causa de los ángeles. Señal de autoridad por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Miren, 1 Corintios 11 y 12 dice así: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Estos dos versículos eh, es un ataque fundamental contra los las supuestas feministas que dicen que la Biblia es machista. No, la Biblia, la mujer tiene un rol fundamental en la palabra de Dios. Por eso es que Dios colocó estos dos versículos ahí. Ya, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. La mujer es importante para Dios. Es tan importante que ha colocado una señal de autoridad sobre ella al cubrirse la cabeza para orar. Así se las coloco. Por eso es que estos dos versículos es un ataque contra esos movimientos feministas que han surgido últimamente y que tienen puntos buenos como el maltrato y todo ello, pero tienen puntos tan negativos y tan y de principios de ministerio de iniquidad como el aborto y sublevarse contra la autoridad de un varón, porque eso no es bíblico, eso no es bíblico para nada. Y la mayoría de estos movimientos feministas son impulsados por movimientos de lesbianas y movimientos que son opuestos de ateos, opuestos y contrarios a la palabra de Dios. Miren, el versículo 11-13 dice así, y esta es la pregunta que yo le hago a todo pastor, predicador, maestro, se los hago en este día y los desafío, contesten esta pregunta: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore? Escuchen bien, que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Juzguen si es propio o no. Juzguen si es propio o no. Esta es la pregunta que Dios le hace a todas esas personas que se jactan de tener un conocimiento, pero en realidad ese conocimiento está envanecido y tanto el entendimiento como el conocimiento está entenebrecido totalmente. ¿Por qué? Porque ellos solamente no ven, no tratan de agradar a Dios, sino que tratan de agradar al hombre. Aquí no estamos tratando de agradar a ningún hombre. Aquí estamos tratando de agradar y hacer la voluntad de Dios como está, totalmente como está. Y esta pregunta es la que, si el Espíritu Santo la está lanzando a todas esas personas que se creen tener algo, pero en realidad no tienen nada. ¿Por qué? Porque están sirviendo al ojo, pero no están sirviendo de verdad, de corazón para Dios. Miren, ahora, en 1 Corintios 11, de 14 al 15, estos dos versículos son fundamentales para explicar algo, porque aquí Pablo abre un paréntesis y nos coloca un ejemplo. Y hay muchas personas, mucho teólogo, como se le quiera llamar, que dice que este versículo es la respuesta a todo lo que hemos leído. Porque Pablo lo que está abriendo es un paréntesis y un ejemplo. Dice, la naturaleza misma, ahí estamos entendiendo, dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso. Ya no me está hablando de cuestión de autoridad, me está hablando por honra. Al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, ¿qué está haciendo Pablo? ¿O qué está haciendo el Espíritu Santo a través de Pablo, mejor dicho? Que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Está colocando un ejemplo de cosas naturales. Esta no es la explicación a lo que hemos leído. Y esto es la confusión en que entra mucho teólogo, porque dicen, oh, si ves que el velo en la mujer o el velo, la cubierta es el pelo. No, porque leímos el versículo 6, no es así. O sea, en el versículo 6 ya leímos que no es así. El pelo no reemplaza al cubrir el cabello.
¿Por qué? Porque luego dice en el versículo 15, por el contrario, o sea, según la naturaleza misma que nos enseña, ¿no? A la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Estamos hablando de honra y conforme a la naturaleza. Dice, porque en lugar de velo, y la palabra velo en el griego es peribolaion significa algo lanzado alrededor de uno, es decir, un manto. Ya, eso es. Pero cuando la mujer no, escuchen bien, cuando la mujer no está orando o profetizando, en lugar de velo le es dado el cabello. Cuando no está en oración y cuando no está profetizando. Eso es lo que significan estos dos versículos. Cuando no lo está haciendo, en lugar de velo le es dado el cabello. Para que lo entiendan desde ahora. ¿Por qué? Porque este paréntesis que nos abrió Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo, dice que es conforme a lo natural, a lo natural. Al varón le es deshonroso hace crecer el cabello. Pero miren lo que hace Satanás ahora en día. Y esto es algo increíble, porque la gente no alcanza a captar esto, lo que está haciendo el plan del enemigo, lo que está haciendo con la humanidad. ¿Qué empezó a hacer desde los 60 hasta ahora? Comenzaron los hombres a dejarse crecer el cabello como una mujer y a las mujeres se les corta el cabello como a un hombre. ¿Qué es esto? Es una perversión de la palabra de Dios. Es una perversión de la voluntad de Dios, de los mandatos divinos. ¿Por qué? Porque según de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y no solamente a los incrédulos, el Dios de este siglo está encegueciendo a muchos que se dicen ser cristianos, a muchas personas que dicen ser cristianos y que hacen exactamente lo mismo que están haciendo, que está haciendo Satanás con los incrédulos. Dejar a los hombres crecer el cabello y a las mujeres cortárselo. ¿Cuántas mujeres que se dicen ser, bueno, entre comillas, no pastoras o apóstoles o profetas, se cortan el cabello como un hombre, teniendo la posibilidad de tenerlo largo? Escuchen bien, teniendo la posibilidad, porque no cabe la menor duda que hay mujeres que nacen y que no les crece el cabello como a otras. Eso Dios lo entiende. Y eso es por cuestión, eso ya es cuestión prácticamente de conciencia y de corazón, porque aunque quieren tenerlo largo, no pueden. Claro que en oración. Y en oración se puede también, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si tú le pides en oración, te lo hace crecer. Pero una mujer cuando se corta el cabello de esta manera, de forma arbitria, es una mujer que está en rebelión. Yo hablo de las cristianas, que hablan en rebelión contra la palabra de Dios. Está totalmente en rebelión. Esto es lo que hacen los incrédulos, que el Dios de este siglo lo está haciendo el trabajo en ellos. Pero si esto se mete dentro de las iglesias, esto es parte de la apostasía. Y recordemos que el hombre de perdición no se manifestará sin que antes venga la apostasía. Y esto es conforme al misterio de la iniquidad metido dentro de las congregaciones. Es increíble lo que se está viviendo, de hecho. Pero entendamos que la mujer debe cubrirse la cabeza. La mujer debe cubrirse la cabeza para orar y profetizar. Así tenga el pelo largo hasta la cintura y el suelo. Deben cubrirse la cabeza por causa de los ángeles, por señal de autoridad. Deben cubrirse la cabeza. Espero que este tema haya quedado claro. 1 Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si alguno quiere llevar la contraria, si alguna persona quiere decir que es una manera cultural, que eso fue para los de Corinto y nada más, si alguna persona quiere decir que eso se lo inventó el apóstol Pablo y que solamente era un mandato de él y que no era un mandato divino, ya entendimos que es por causa de los ángeles, o sea, que eso no es cuestión de Pablo. Esto no es cuestión de Pablo. Desde el Edén hasta Pablo es imposible que pueda ser solamente cuestión de Pablo por cuestión cultural. No es cuestión cultural, no es cuestión de Pablo, y el pelo no reemplaza la cubierta del cabello para orar en las mujeres. O sea, que si quieres ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, escúchalo bien. Los hijos de Dios, la verdadera hija de Dios o el verdadero hijo de Dios, no tenemos tal costumbre, ni la iglesia, ni las iglesias que son de Dios, ni la iglesia de Dios. O sea que si tú dices ser un siervo de Jesucristo, tienes que vivir cada parámetro de la escritura. Y espero que este video
haya esclarecido toda duda sobre este tema. ¿Debe la mujer orar con la cabeza cubierta? La respuesta es sí, un contundente sí. Y ya lo explicamos el porqué de las razones. Que Dios bendiga a todas las personas que no conocen de Cristo y a todos los que han conocido o que tienen a Cristo en su corazón. Les digo gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.